En 2010, cuando el show de Cristina emitió su último programa después de 23 años ininterrumpidos en antena, el mundo pensó que la reina de la televisión hispana simplemente cerraba un capítulo glorioso para descansar. Nadie imaginaba que ese día el cielo interior de Cristina se derrumbó por completo. Ella misma ha contado que se despertó la mañana siguiente a la emisión final y se sintió como un fantasma dentro de su propia casa. El teléfono dejó de sonar. Las cartas de los televidentes dejaron de llegar por toneladas y, sobre todo, ya no escuchaba los aplausos de millones de personas cada lunes por la noche. La mansión de Miami, que siempre había estado llena de voces, risas y cámaras, se volvió de pronto un lugar helado y demasiado grande. Cristina caminaba de habitación en habitación, encendía la televisión y la apagaba de inmediato, porque cualquier canal le recordaba que ya no estaba allí. Su hijo John Marcos Ávila, un hombre que rara vez lloraba delante de su madre, no pudo contener las lágrimas años después al recordar aquellos meses. Una noche de verano de 2011, durante una cena familiar que parecía normal, John Marcos rompió a llorar sin previo aviso. Contó que había noches en las que escuchaba a su madre sollozar al otro lado de la puerta cerrada del dormitorio, un llanto ahogado casi sin sonido, como si le doliera hasta respirar. Una vez entró de golpe y la encontró hecha un ovillo en el sillón, abrazándose el pecho con tanta fuerza que parecía que el corazón se le iba a salir. Cristina no comía, no dormía, apenas hablaba. Rechazó entrevistas, rechazó fiestas de homenaje, rechazó incluso salir a la calle. Le aterraban los flashes, le aterraban las cámaras, le aterraba verse a sí misma reflejada en cualquier pantalla. John Marcos nunca olvidará el día que la encontró desmayada en el baño, con el frasco de pastillas para dormir todavía en la mano. Por fortuna, había tomado solo un poco más de la dosis y lograron salvarla a tiempo. Ese dolor no era solo la pérdida de un empleo. Para Cristina, el programa era su oxígeno, su sangre, su razón para levantarse cada mañana durante casi un cuarto de siglo. Había entregado su juventud, su madurez, los años más hermosos de su vida a esa silla de presentadora, escuchando las tragedias ajenas mientras olvidaba que ella también podía romperse. Cuando todo terminó, cayó en un vacío tan profundo que ni el amor de su familia lograba alcanzarla al principio. Le dijo a su psiquiatra que se sentía muerta desde el día que apagaron las cámaras, que solo su cuerpo seguía caminando. Ya no era la mujer valiente que entrevistaba presidentes, que enfrentaba criminales, que hacía llorar a toda América Latina. Era solo una mujer común, vacía, perdida en su propia existencia. John Marcos recuerda que una vez le preguntó por qué sufría tanto, y Cristina, con la voz rota, respondió que había perdido su identidad. El programa era el lugar donde encontraba sentido a la vida, donde sentía el amor incondicional del público. Cuando esa puerta se cerró, sintió que le arrancaban todo. Pasaba noches enteras viendo repeticiones antiguas de su propio show, llorando y riendo al mismo tiempo, preguntándose qué haría de ahora en adelante cuando las luces se apagaron,
cuando los aplausos cesaron, cuando el nombre Cristina Saralegui dejó de pronunciarse todos los días. Esa fue, sin duda, la mayor tristeza de su vida. Una tristeza que ni el dinero, ni la fama, ni siquiera el cariño de los suyos pudo borrar de un plumazo. En medio de la oscuridad más espesa entre 2010 y 2012, hubo un hombre que nunca se apartó ni un milímetro de su lado. Marcos Ávila, el esposo que lleva con ella desde 1982, el hombre al que siempre ha llamado mi faro. Se conocieron en una fiesta en Miami cuando Cristina era una periodista joven y ambiciosa, y Marcos un empresario cubano exitoso. Desde la primera mirada, supieron que sus caminos ya no se separarían. Se casaron menos de un año después, y desde entonces su matrimonio ha resistido casi 4 décadas, algo casi imposible en el mundo del espectáculo lleno de tentaciones y rumores. Marcos nunca quiso los focos. Siempre prefirió quedarse detrás, sosteniendo en silencio para que su esposa brillara con toda su intensidad. Cuando Cristina estaba en la cima, él aceptó ser el hombre en la sombra para que ella pudiera volar alto. Cuando Cristina tocó fondo, fue Marcos quien se sentó cada noche a su lado, le tomó la mano y le susurró que todo pasaría. Cocina los platos cubanos que a ella le encantan aunque ella no tenga hambre, pone la música salsa de sus años mozos, espera pacientemente a que ella diga una palabra. Cristina ha contado que en la noche más oscura, cuando le confesó que pensaba en acabar con todo, Marcos la abrazó y le dijo: «Tú eres mi mundo entero. Si te vas, yo tampoco tengo motivos para seguir». Esa frase la mantuvo con vida. La familia pequeña que construyeron, con sus hijos Cristina Amalia y John Marcos, y luego los nietos, fue el salvavidas real en aquellos años negros. Los hijos nunca le reprocharon a su madre las ausencias de su infancia por culpa del trabajo. Al contrario, entendían que gracias a ese trabajo habían tenido una vida cómoda y una madre admirada por millones. Cuando Cristina cayó en depresión, los hijos se turnaban para dormir en casa, para contarle chistes malos, para sacarla a caminar por la playa al atardecer. Organizaban noches sin televisión ni teléfonos, solo risas y recuerdos. Ese amor sencillo y sólido fue el que poco a poco la sacó del abismo. Cristina ha repetido 1000 veces en público que sin Marcos no lo habría superado. Él no es solo su marido, no es solo su amor. Es su compañero de vida en el sentido más profundo. Aceptó vivir bajo su sombra cuando ella brillaba y se convirtió en su única luz cuando todo se apagó. En una entrevista años después, Cristina lloró al hablar de él. «Puedo perderlo todo. El programa, el público, la fama. Pero mientras tenga a Marcos, sigo teniendo el mundo entero». Su matrimonio no ha sido perfecto. Han discutido, han tenido celos, han pasado crisis por el trabajo, pero nunca pensaron en separarse. Ese es el amor del que Cristina siempre dice que está más orgullosa. El amor que la levantó cuando ya no le quedaban fuerzas. Hay un secreto que Cristina guardó celosamente durante casi toda su vida. Un secreto del que incluso sus seres más cercanos solo conocían fragmentos. Es el trauma de una infancia marcada por el abuso sexual cuando apenas era una niña.
Cristina nació en una familia acomodada de La Habana antes de la Revolución. Su padre era dueño de una revista famosa, su madre una mujer bellísima y poderosa. Para el mundo exterior eran la familia perfecta. Fiestas elegantes, autos lujosos, viajes a Europa. Pero dentro de las 4 paredes de la casa, detrás de las cortinas de seda y los muebles franceses, sucedía algo que nadie debía saber. El abusador era alguien muy cercano a la familia. Una figura de confianza que tenía acceso constante a la casa. Comenzó cuando Cristina tenía apenas 6 años y se prolongó durante varios años. Ella recuerda el miedo como una niebla permanente. El terror a que la descubrieran llorando. El terror a hablar. El terror a no ser creída. Aprendió a sonreír aunque por dentro se estuviera rompiendo. Aprendió a actuar como si nada pasara. Aprendió a enterrar el dolor tan hondo que casi logró olvidarlo. Casi. Cuando la revolución llegó y la familia tuvo que huir a Miami con lo puesto, el abuso terminó abruptamente, pero las heridas no. Cristina creció con una culpa que no le correspondía, con una vergüenza que la perseguía en silencio. Se convirtió en una niña hiperactiva, luego en una adolescente rebelde, luego en una mujer que necesitaba controlar absolutamente todo porque de niña no había podido controlar nada. El éxito en la televisión fue, sin que ella lo supiera al principio, una forma de sanar. Al darle voz a las víctimas en su programa, estaba dándole voz a la niña que ella había sido y que nunca pudo hablar. Durante décadas nadie supo. Ni su marido al principio, ni sus hijos, ni sus mejores amigas. Solo lo confesó por primera vez en terapia a los 50 y tantos años, cuando el final del programa abrió una caja de Pandora que ya no pudo cerrarse. El trauma reprimido salió a flote junto con la depresión post-éxito. Y por primera vez entendió que muchas de sus reacciones, su necesidad de perfección, su miedo al abandono, su incapacidad para descansar, todo venía de allí, de aquellos años en La Habana donde aprendió que el mundo podía ser un lugar muy oscuro. Decidió callar públicamente durante mucho tiempo porque temía que el relato se convirtiera en carnada para la prensa sensacionalista, porque temía que la gente dejara de verla como la presentadora fuerte y empezara a verla solo como la víctima. Pero también guardó silencio porque aún cargaba con la vergüenza que le habían inculcado de niña. La idea de que de alguna forma ella tenía la culpa. Solo en los últimos años, en conversaciones privadas con mujeres que pasaron por lo mismo, empezó a soltarlo poco a poco. Y aunque nunca lo ha gritado en un escenario, quienes han estado cerca en sus momentos más vulnerables saben que ese es el dolor más antiguo y más profundo que lleva dentro. El que explica por qué siempre luchó por las mujeres. ¿Por qué nunca toleró el silencio ante la injusticia? ¿Por qué entendía tan bien el sufrimiento ajeno? Porque ella lo había vivido en su propia piel cuando nadie la veía. Ese secreto, guardado durante más de medio siglo, es la raíz de muchas de sus batallas y también de muchas de sus victorias. Es la razón por la que, cuando finalmente decidió hablar de salud mental, lo hizo sin filtros. Porque sabía lo que era callar hasta casi desaparecer. Cuando las cámaras se apagaron para siempre en 2010,
Cristina Saralegui no imaginó que comenzaría el período más largo y más negro de toda su existencia. Los primeros meses fueron un limbo extraño. Todavía recibía flores. Todavía la reconocían en la calle. Todavía sonaban algunos teléfonos con ofertas que ella rechazaba sin siquiera escuchar. Pero poco a poco el mundo se fue olvidando. Los contratos publicitarios se evaporaron. Las revistas dejaron de llamarla para portadas. Los productores que juraban amor eterno desaparecieron como humo. La mansión de Coral Gables, que durante años había sido un hervidero de maquilladores, estilistas, asistentes y periodistas, se convirtió en una tumba de lujo. Las cortinas permanecían cerradas todo el día. El jardín se llenó de hojas secas porque nadie tenía ánimos de barrerlas, y el silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Cristina pasaba días enteros en pijama, sin ducharse, sin peinarse, viendo programas de televisión que antes hubiera criticado por su falta de calidad. Comía directamente de los envases, cuando comía. Perdía peso a una velocidad alarmante. Su rostro, que millones habían admirado por su energía caribeña, se volvió huesudo y pálido. Marcos la encontraba a veces sentada en el suelo del vestidor, rodeada de vestidos de gala que ya nunca volvería a usar, acariciando las telas como si fueran recuerdos vivos. En una ocasión, John Marcos entró y la vio hablando sola frente al espejo del baño. «¿Quién eres tú ahora? ¿Qué queda de ti si ya nadie te necesita?» La frase se quedó grabada en la familia como un cuchillo. Hubo semanas enteras en las que no salió de la propiedad. El mundo exterior le producía pánico. El supermercado, el ruido de los carros, la posibilidad de que alguien la reconociera y le preguntara «¿Qué ha sido de tu vida?». Prefería que la creyeran muerta a que la vieran derrotada. Intentó escribir un libro de memorias, pero cada vez que abría el computador, rompía a llorar y cerraba la tapa. Intentó volver a la radio, pero su voz temblaba tanto en la prueba de sonido que los productores, incómodos, le dijeron que quizás más adelante. Cada rechazo era una puñalada que confirmaba su peor miedo. Ya no servía, ya no valía, ya no era nadie. El alcohol apareció poco a poco. Primero una copa de vino para dormir, luego 2, luego la botella entera. Después vino el whisky cubano que Marcos guardaba para las grandes ocasiones. Se escondía para beber porque sabía que su marido se preocuparía, pero el alcohol era lo único que apagaba el ruido constante en su cabeza. Hubo noches en las que Marcos la cargó en brazos desde el sofá hasta la cama porque ella ya no podía caminar derecha. Hubo mañanas en las que se despertaba sin recordar cómo había llegado a la habitación, con la almohada empapada de lágrimas y vómito. La depresión mayor, George se instaló como un huésped permanente que pagaba con dolor cada día que ella seguía respirando. En 2012 tocó fondo absoluto. Una mañana de abril, Marcos la encontró inconsciente en la piscina, flotando boca abajo con un vestido de noche puesto. Había tomado pastillas mezcladas con ron y había caminado hasta el agua sin saber muy bien qué hacía. Los paramédicos lograron reanimarla, pero pasaron 48 horas críticas en el hospital.
Los médicos hablaron claro. O ingresaba en una clínica psiquiátrica o la próxima vez no la contarían. Cristina, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo fuerzas ni para discutir. Entró en una clínica privada en las afueras de Palm Beach, donde nadie podía fotografiarla, donde no había espejos en las habitaciones comunes y donde el horario estaba marcado por terapias de grupo, antidepresivos y caminatas obligatorias por jardines silenciosos. Estuvo internada 72 días. 72 días en los que aprendió a llorar en público, a admitir que tenía miedo, a pronunciar la frase «necesito ayuda», sin que le quemara la garganta. Cuando salió, pesaba 38 kilos. Tenía el cabello cortado casi al ras porque se lo había arrancado en ataques de ansiedad, y los ojos hundidos como pozos. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, sintió que tocaba fondo y que, al menos, ya no podía caer más bajo. Ese fue el inicio microscópico de la luz. Ser Cristina Saralegui nunca fue solo tener un programa exitoso. Era cargar sobre los hombros la representación de millones de mujeres latinas que veían en ella la prueba viviente de que se podía llegar lejos hablando español, con acento cubano y sin pedir permiso a nadie. Desde los años 90, cada paso que daba era analizado, juzgado, aplaudido o criticado por una comunidad entera. Si engordaba 2 kilos, los titulares gritaban crisis. Si se cortaba el cabello, era portada de revistas. Si lloraba en cámara por una historia triste, la llamaban manipuladora. Si no lloraba, la llamaban fría. No había término medio, no había descanso, no había derecho a ser simplemente humana. La presión empezó muy pronto. Cuando Univisión la contrató en 1989, le dijeron sin rodeos: «Tú no eres solo una presentadora, eres el rostro de la mujer hispana en Estados Unidos. No nos falles». Y ella, con 30 y tantos años y hambre de triunfo, aceptó el pacto sin medir el precio. Trabajaba 18 horas diarias, viajaba constantemente, dormía en aviones, comía en estudios de televisión. Su agenda la manejaban 4 personas porque una sola no daba abasto. Perdía la voz, perdía menstruaciones por estrés, perdía cumpleaños de sus hijos, pero seguía porque sentía que si se detenía un segundo, defraudaría a todas las mujeres que le escribían cartas diciendo: «Gracias a ti creo que puedo». Ser ícono significaba también ser blanco perfecto. Los hombres que no soportaban que una mujer mandara en horario estelar la atacaban sin piedad. Columnistas machistas escribían que era demasiado agresiva, que hablaba como hombre, que debería quedarse en casa. Las mujeres que envidiaban su éxito la acusaban de haber dormido con medio Miami para llegar donde estaba. Cada rumor era amplificado por la prensa sensacionalista que vivía de su imagen. Y ella tenía que sonreír, tenía que contestar con elegancia, tenía que seguir siendo la reina intocable, aunque por dentro sangrara. La responsabilidad más pesada era la de las víctimas. Cada semana llegaban cientos de cartas de mujeres violadas, maltratadas, abandonadas, que le suplicaban que contara su historia porque solo tú puedes hacernos justicia. Y ella lo hacía, una y otra vez, hasta que el dolor ajeno
no se le metía bajo la piel y no podía dormir. Hubo temporadas en las que lloraba en el camerino después de cada programa porque sentía que cargaba el sufrimiento de medio continente. Los productores le decían: «Tienes que ser fuerte», y ella lo era, pero nadie le preguntaba a qué costo. Cuando el programa terminó, parte de esa presión se transformó en culpa. Millones de mujeres le escribieron preguntando: «¿Y ahora quién nos va a defender?». Se sentía responsable de haberlas abandonado. Esa culpa la aplastaba más que cualquier crítica. Ser ícono no era un título honorífico, era una condena a no fallar nunca, a no cansarse nunca, a no tener derecho a derrumbarse, aunque el alma estuviera hecha trizas. Cristina Saralegui pasó casi toda su vida adulta luchando contra demonios que nadie vio. Desde muy joven padecía ataques de pánico que disfrazaba de nervios normales de la profesión. Antes de salir al aire, vomitaba en el baño de camerinos. Se lavaba la cara con agua helada y salía sonriendo como si nada. Nadie sabía que llevaba años tomando ansiolíticos que le recetaban médicos amigos bajo seudónimo para que no trascendiera. Nadie sabía que había temporadas enteras en las que dormía con la luz encendida porque las pesadillas la despertaban gritando. El trastorno de estrés postraumático proveniente del abuso infantil nunca fue diagnosticado hasta después de los 60 años, pero sus síntomas la acompañaron siempre. Hipervigilancia, necesidad de control absoluto, terror al abandono, explosiones de ira seguidas de culpa devastadora. En los 90 tuvo varios episodios de burnout que la prensa interpretó como divismo. Se encerraba en su camarín y se negaba a salir durante horas. En realidad estaba teniendo crisis de ansiedad tan fuertes que creía que se moría. Después del nacimiento de sus hijos, sufrió depresión posparto severa en ambos casos, pero en los 80 eso no se hablaba. Siguió trabajando hasta el último mes de embarazo y volvió al aire a las pocas semanas, sonriendo mientras por dentro se desmoronaba. Tomaba antidepresivos que ocultaba en el bolso como si fueran caramelos prohibidos. Su ginecóloga le advirtió que estaba jugando con fuego, pero ella respondía que no podía permitirse estar mal. Durante los años de mayor éxito, desarrolló también un trastorno alimentario que nunca confesó públicamente. Alternaba periodos de bulimia con ayunos extremos para mantener la figura que la televisión exigía. Hubo temporadas en las que comía solo una manzana al día y se desmayaba en los pasillos de Univisión. Los maquilladores aprendieron a tapar las ojeras eternas. Los vestuaristas a ajustar los vestidos sobre cuerpos cada vez más frágiles. Pero nadie preguntaba. Ser la reina significaba no tener derecho a estar enferma. Cuando llegó la menopausia, la caída hormonal agravó todo. Empezaron los pensamientos suicidas recurrentes, la sensación de que ya no valía nada, el deseo de desaparecer. Los ocultó con maestría. Viajaba más, hablaba más rápido, reía más fuerte. Solo Marcos veía cómo por las noches se quedaba mirando el techo durante horas, con los ojos abiertos como platos, murmurando que ya no podía más. Solo él sabía cuántas veces había estado a punto de tragarse el frasco entero de pastillas y había retrocedido en el último segundo porque pensaba en sus hijos. El gran colapso de 2010-2012 no fue algo repentino.
Fue la explosión de una bomba que llevaba décadas armada. Todo lo que había reprimido, todo lo que había callado para no defraudar a nadie, salió a la superficie con una violencia que casi la mata. Y fue precisamente en esa oscuridad absoluta donde por fin empezó a hablar de verdad sobre salud mental, porque ya no le quedaba otra opción. El renacimiento de Cristina Saralegui no fue un momento mágico con música de fondo y luces divinas. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de recaídas y de días en los que volvía a creer que nunca saldría. Después de la clínica en Palm Beach, regresó a casa con una maleta llena de medicamentos y una orden estricta. Terapia 3 veces por semana, grupo de apoyo, ejercicio obligatorio y cero alcohol. Cero alcohol. Los primeros meses fueron un infierno. Lloraba porque extrañaba el vino. Lloraba porque se sentía vigilada. Lloraba porque aceptar ayuda le parecía una derrota. Pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas victorias. El primer día que caminó sola hasta la esquina, sin que le diera un ataque de pánico. El primer día que cocinó algo más que agua caliente. El primer día que se miró al espejo y no odió lo que vio. Marcos celebraba cada avance como si fuera un gol en la final del mundial. Los hijos la abrazaban más fuerte. Los nietos, que apenas entendían lo que pasaba, le dibujaban soles y le decían: «Abuela, hoy estás más bonita». En 2014, aceptó dar una conferencia pequeña en una universidad de Miami sobre salud mental. Tenía terror. Llevaba meses sin hablar en público. Subió al escenario temblando, con un papel lleno de apuntes que no pudo leer porque se puso a llorar a los 30 segundos. Pero en lugar de bajar, respiró hondo y habló desde el alma. Contó todo. La depresión, las pastillas, el alcohol, el intento en la piscina. El auditorio, lleno de estudiantes y profesores, lloró con ella. Al final se puso de pie y aplaudió durante minutos. Esa noche, por primera vez en años, Cristina durmió sin pastillas. Ese fue el comienzo. Empezó a escribir un libro que al principio le costaba una página por mes y que terminó convirtiéndose en bestseller. Mi vida en pedazos y cómo la reconstruí. Dio entrevistas donde hablaba sin filtros de suicidio, de trauma infantil, de la presión de la fama. Creó una fundación para mujeres latinas con depresión. Viajó por toda América Latina dando charlas en teatros llenos, donde ya no era la presentadora intocable, sino la mujer que había tocado fondo y había vuelto. Volvió a la televisión, pero ya no como antes. En 2018 estrenó un programa digital mucho más íntimo, sin público en plató, sin risas grabadas. Solo ella y sus invitados hablando de frente sobre dolor y sanación. Las audiencias no fueron las de antaño, pero los mensajes que recibió sí. Miles de mujeres diciéndole: «Gracias por mostrar que se puede sobrevivir». Se convirtió en la principal defensora de la salud mental en español, la que rompió el tabú en una comunidad donde todavía se cree que la depresión es cosa de locos o falta de fe. Hoy, con más de 70 años, Cristina camina por la playa de Key Biscayne todas las mañanas al amanecer. Ya no lleva maquillaje permanente.
Ya no pesa cada gramo de comida. Ya no teme al silencio. Ha aprendido que ser fuerte no significa no caer nunca, sino tener el coraje de levantarse cada vez que la vida te empuja al suelo. Y cada vez que una mujer desconocida se le acerca en la calle, con lágrimas en los ojos para decirle, «Tú me salvaste la vida», ella responde lo mismo. «No, tú te salvaste sola. Yo solo encendí una lucecita para que vieras el camino». Esa es la verdadera victoria de Cristina Saralegui. Haber transformado su mayor dolor en la mayor esperanza de millones.